Bueno, en la antigüedad, la astrología se consideraba una tradición académica. Se estudiaba en círculos académicos, estudiaba astrología junto con astronomía, alquimia, meteorología, medicina. Se predecían eventos así futuros, revisaban cómo iba a estar la luna, el sol, otros cuerpos, cómo iba a influir a la persona en el nacimiento. Se tomaban decisiones para cuando los reyes se querían casar, o sea, siempre, desde un inicio la astrología estaba en unión con todas las otras disciplinas. Pero la distinción entre la astrología y la astronomía no era tan clara porque finalmente no estaban separados oficialmente. Como que los avances en la astronomía fueron motivados o se fueron desarrollando con precisiones del avance de la astrología. Entonces, en un inicio la astrología y la astronomía estaban muy juntos, muy de la mano iban, por decirlo de una forma. Ahora vamos a ver el desarrollo moderno de la astrología, que en la antigüedad pasaba que estaba la astrología unida a todas estas disciplinas, pero ya cuando empezó el desarrollo moderno de la astrología, ocurrió que durante el siglo XIX la astrología perdió credibilidad debido al avance del pensamiento materialista. ¿Por qué? Porque finalmente el desarrollo de la física, la química y todos estos estudios más bien científicos modernos empezaron a, como a cuestionar un poco todo lo que planteaba la astrología porque no tenía una respuesta científica. Sin embargo, los avances de la física también y la química fueron aceptando esta posibilidad de que puede ser que el espacio sideral transmite radiaciones sutiles a nosotros. Y ahí fueron como entendiendo, abriéndose la posibilidad, porque distintos avances científicos, como por ejemplo existen las fotografías áuricas, no sé si las conocen, que finalmente deja el registro del aura. Entonces, la ciencia, a medida que va avanzando y va demostrando que esto sutil, los cuerpos sutiles, existen, finalmente van aceptando cada vez más que en realidad parece que hay una vibración, un algo que viene del espacio sideral que sí influye realmente en nuestro cuerpo, ¿ya? En nuestra realidad. Pero astronomía se considera una ciencia objetiva debido a su enfoque en hechos observables y medibles. Claramente, la astrología desde muy inicios, desde los documentos muy antiguos, se nota que está desde el origen de la humanidad casi, el estudio de la astrología. Y la astronomía finalmente van de la mano, pero la astronomía finalmente como se enfoca en muchos hechos observables y medibles, concretos, se generó una ciencia objetiva. Por lo tanto, o sea, la astronomía es una ciencia objetiva y la astrología es una ciencia subjetiva, porque claramente lo que define la astrología, aunque hay cosas que son como medibles y podemos medirlo, es subjetivo. ¿Ya? La definición de un signo, qué sé yo, es subjetivo. Pero la astronomía claramente va a medir distancias, magnitudes, masa, la velocidad, la ubicación, o sea, cosas súper, súper objetivas que eso que la astronomía mide nos sirve a la astrología. ¿Okay? Ellos ocupan los telescopios, ven las medidas y todo lo demás, pero igual sigue de alguna forma unida. En ese tanto, en la astrología, los cuerpos del sistema solar que finalmente nosotros manejamos, siempre nosotros les vamos a decir planetas, aunque la ciencia o la astronomía, en este caso, define que el Sol es una estrella, la Luna un satélite, pero nosotros siempre les vamos a decir planetas. Eso pasa mucho con la gente que no, como que siempre ve menos la astrología, te va a decir, ay, pero ¿por qué tú dices que el Sol es un planeta? ¿Pero por qué dices que la Luna es un planeta? Y es solamente porque en la astrología se le llama así, genéricamente, pero sabemos, gracias a la astronomía y los datos y las mediciones, qué sé yo, que el Sol es una estrella, que la Luna es un satélite, las definiciones las seguimos manteniendo, ya, pero se ocupa de esa forma. En este caso, hacer un horóscopo es un proceso astronómico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos dónde está el Sol, en qué posición,
y la luna, qué distancia del sol, o qué sé yo, cuando vemos eso como en forma concreta, cuando revisamos el cielo, es un proceso astronómico. Pero cuando ya describimos o juzgamos el significado de ese horóscopo o de esa carta o de lo que sea que estemos haciendo, eso va a ser un proceso astrológico. ¿Ok? En ese caso, la astrología obviamente no se va a encontrar en el plano de las ciencias exactas como la matemática, la física, la química. La astrología más bien se relaciona con las ciencias sociales, como la psicología, la sociología, la medicina, porque obviamente igual la astrología va a mezclar distintas disciplinas, va a ser como multidisciplinar, porque finalmente dependiendo de tu estudio o de lo que tú manejes, va a manejar más bien este tipo de ciencias, que son las más bien sociales. Y ahí vamos a estar dando el significado. Pero si ustedes se fijan, la astronomía igual nos sigue dando el dato. Seguimos viendo lo que dice la astronomía, pero la postura astrológica es más bien desde esta área. La astrología, a mi juicio, es más bien como un arte. ¿Por qué? Porque la astrología es una disciplina súper creativa, en donde cada persona que practique la astrología le va a poner su sello personal. Y desde la lectura que haga va a ser única, va a ser una obra, ¿ya? Una obra de arte. En este caso, si nosotros quisiéramos entender la diferencia entre la ciencia y el arte, por ejemplo, podríamos medir la temperatura. Si medimos la temperatura con termómetro, todos los resultados van a ser iguales. Y eso va a ser un acto científico, ¿cierto? Porque la temperatura, independiente de quién la mida, si se utiliza el instrumento adecuado, los resultados van a ser exactamente un único resultado. Y así funciona la ciencia, la astronomía en este caso. Pero si nosotros ponemos en esa misma habitación, por ejemplo, que estábamos midiendo la temperatura y todos los resultados fueron iguales, si en esa misma habitación yo pongo a 20 pinturas, o a 20 pintores, por ejemplo, pintando esa misma habitación, cuando revisemos los lienzos van a haber 20 pinturas diferentes, ¿ya? En donde cada artista va a ocupar la técnica que quiera y va a enfocarse quizá en una mirada distinta de la habitación o de lo que sea que estamos repitiendo. Nunca vamos a ver algo igual, aunque sea lo mismo, aunque estemos copiando exactamente lo mismo. Siempre va a haber algo distinto. En este caso, el arte y la ciencia no son opuestos, ¿ya? Sino que se van a complementar porque donde la ciencia no puede llegar, va a llegar el arte. Y donde el arte no puede llegar, va a llegar la ciencia, en este caso. Donde la astronomía no puede llegar, va a llegar la astrología. Donde la astrología no puede llegar, va a llegar la astronomía. Ya se van a complementar. La interpretación astrológica entonces va a ser como un arte, donde la carta astral va a representar el modelo y la persona a quien corresponde. Entonces claramente es un arte, ¿ok? Hacer una interpretación. Y obviamente el astrólogo, que va a ser el artista, va a aportar su personalidad, su estilo, su técnica, su visión personal, que tiene de la vida, que tiene del universo, que tiene de lo que sea, y eso se lo va a agregar al interpretar la carta astral. Por eso uno se podría leer la carta con 20.000 personas y todas van a ser distintas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si uno se hace 20 lecturas de astrólogos distintos, igual me van a dar matices distintos, ¿ya? Pero igual van a enriquecer mi lectura, van a enriquecer mi definición, van a agregarle algo. Entonces, yo siempre digo, yo no siento que hayan malos astrólogos, sino que es su estilo, que a veces no se acomoda a uno mismo. Porque obviamente cada astrólogo refleja a la persona analizada, pero en su interpretación, bajo su foco, bajo su lente. Y en ese caso, a veces pasa que su foco no va a ser el mismo, ¿ya? Por eso yo igual creo que lo más importante también es que uno maneje la técnica y la herramienta para que uno también pueda profundizar en su propia lectura o en su propia carta, porque una lectura puede durar, no sé, 2 horas si tú quieres, pero igual van a haber aspectos que quizás no se alcance a mirar, no se alcance a ver. Pero insisto, no significa que un buen o mal astrólogo, por eso también es importante que cuando uno se hace una lectura, uno recomienda a alguien, o uno mismo también comienza a leer una carta, uno también vaya definiendo cuál es el estilo, cuál es el foco, porque uno le va a dar énfasis a, a ciertas partes de la carta.
Por ejemplo, en mi caso, yo que hago lectura, las lecturas que yo hago son súper distintas, que después yo les voy a explicar de qué manera las hago, pero son muy distintas a la mayoría de los astrólogos que yo he visto o que conozco. ¿Se fijan? Entonces también uno va buscando lo que a ti te acomoda. Entonces también en ese sentido siéntanse como tranquilos si en algún momento ustedes quieran hacer una lectura o se quieran dedicar a leer cartas, no sé qué sabe uno. eh, Finalmente entiendan que igual va a estar bien, porque ustedes van a ser el artista que va a estar ahí trabajando en su interpretación. Pero claramente para poder leerle a otro, tienen que serse expertos de su propia carta, ¿ya? Profundizar lo más que puedan. Esa es mi recomendación. Claramente, este arte astrológico va a requerir disciplina y técnica, además de inspiración y talento, porque obviamente ustedes pueden tener, no sé, puede gustar mucho y interesar mucho, pero claramente tienen que manejar la técnica, manejar los significados y también practicar mucho. Por eso les digo esto de practicar con sus propias cartas. A veces uno se demora años practicando, revisando cartas de gente que uno conoce, mirando, profundizando, preguntando, porque también uno se le va afinando el ojo también, a medida que revisa cartas, revisa cartas, revisa cartas, porque al principio es bien como chino, pero después uno entiende y empieza como a decodificar. Como obviamente cualquier artista hay que practicar y lo mejor es practicar con ustedes mismos. Bueno, la astrología ha demostrado eh, que las posiciones planetarias se correlacionan directamente con los seres humanos y su entorno. Ya por eso ahí la unión con las disciplinas más bien psicológicas, sociales. Y aunque la causa de esta correlación aún es desconocida, la certeza de su existencia se basa en la experiencia diaria de los astrólogos. ¿Por qué? Porque por eso la ciencia o por eso la astrología es mal vista a nivel como de ciencia, porque finalmente como nosotros les damos un significado que no se explica, no tiene como quizá, no tenemos cómo demostrar esta correlación, finalmente se hace una mal visión de astrología, pero cuando finalmente uno practica diariamente, uno revisa cartas diariamente, uno analiza los tránsitos o entiende los planetas, etcétera, uno se da cuenta que aunque uno quizás desconoce el origen de esta correlación, existe. Y eso te lo va dando la experiencia de ver cartas, la experiencia de analizar tránsito, la experiencia de practicar. Pero claramente el hecho de que no podamos explicar esta conexión no contradice la certeza de que esta conexión existe. Esto sí existe y uno sí lo va entendiendo y uno sí lo va comprendiendo. Ya, por lo menos para mí, yo veo astrología todo el día estoy decodificando todo con la astrología. A medida que uno lo practica, uno lo va a ir viendo. Los astrólogos detectan la influencia planetaria incluso al realizar análisis de personas desconocidas. Si ustedes se lanzan a leer cartas, les aseguro que uno va a estar, no sé, en una fiesta y alguien te va a decir, ay, ya, pero mira mi carta, y te van a dar el dato. Y uno, sin conocerlo nada, quizás le va a decir dos cositas o tres cositas y la persona va a quedar en shock porque va a decirte, ¿cómo sabes tú esto? Y ocurre que a personas que uno no conoce nada, de ninguna forma, uno va a poder entender su carta y vaya a poder ver quizás ciertas cosas que están ahí y uno no tiene cómo